Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la casa del Señor. Nos llena de mucha alegría volvernos a encontrar en el inicio de esta semana para que juntos podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Hechos, capítulo número 20. Y vamos a leer a partir del versículo número 25 en adelante. Damos un saludo muy especial a quienes nos escuchan ya a través de la radio y a aquellos que ya también están siguiendo nuestra transmisión a través del internet. Hechos capítulo 20, versículo número 25, dice la palabra del Señor: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, en este mundo bastante complejo, la experiencia es un elemento bastante codiciado. Después de los productos básicos que una empresa o alguien pueda ofrecer en servicios, la experiencia es un fruto anhelado o un resultado deseado. Los seminarios de expertos en materia de tecnología, administración del tiempo, inversiones, relaciones, están repletos de auditorios deseando escuchar cuál ha sido el secreto de su éxito. Donde quiera que usted pueda verlo, en materia de liderazgo, en materia empresarial o en tecnología, las personas anhelan saber cómo aquellos que alcanzaron la cúspide del éxito lograron así agenciarse para sí mismos un nombre que les haya garantizado una experiencia válida de ser enseñable. Y normalmente, hermanos, estas personas que han tenido éxito en algún área de la vida, ya sea en los negocios, en las inversiones, en la tecnología, han escrito libros que normalmente son bestseller en el mundo, es decir, que son libros vendidos porque precisamente la gente anhela saber cómo ellos alcanzaron lo que lograron. Y en realidad, hermanos, casi cualquier persona que ha tenido éxito en algo va a encontrar, como ya lo dije, auditorios o personas deseosas de aprender cómo también ellos pueden alcanzar el éxito que tanto admiran en otros. Si el apóstol Pablo estuviera vivo y estuviera entre nosotros, seguramente Pablo sería un referente de lo que significa ser un ministro exitoso. Seguramente Pablo sería la persona más imitada o la persona que los ministros del evangelio veríamos como un referente a seguir. Y en realidad el éxito del apóstol Pablo no se centra tanto, estimados hermanos y hermanas, en técnicas que le hayan permitido alcanzar el éxito en el ministerio, sino que el éxito de Pablo está en las actitudes que le permitieron alcanzar aquello que otras personas quizás no hubiesen logrado. ¿Y por qué decimos que Pablo fue un ministro exitoso del que todo ministro quisiera aprender? Bueno, para ser honestos, hermanos y hermanas, la dimensión y el alcance del apóstol Pablo en su ministerio
es que de un pequeño grupo que básicamente vivía en la región de Palestina, Pablo logró, con la ayuda de Dios, potenciar el ministerio para que éste penetrara y alcanzara todo el imperio romano. Si no hubiese sido, hermanos, por la gracia de Dios operada en Pablo, seguramente el cristianismo solamente se hubiese limitado a la región de Israel. Pero como ya lo dije, la gracia de Dios operando en el ministerio de Pablo y la actitud de Pablo hizo que Pablo empujara el cristianismo y la iglesia y que se expandiera no solamente por todo el imperio romano, sino que hasta el día de hoy, hermanos y hermanas, la fe en el Hijo de Dios sigue avanzando por todo el mundo. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué podríamos aprender de Pablo? Si nosotros, hermanos, tuviésemos la responsabilidad de ser exitosos en lo que hacemos, ¿qué podríamos aprender del apóstol Pablo? Y tal vez usted puede decir: hermano, pero yo no soy pastor, yo no soy pastora. Pero los principios que Pablo describe en este capítulo 20 son tan importantes para nosotros porque nos pueden ayudar a entender que tenemos una responsabilidad de cuidado hacia otros. Así como el pastor tiene cuidado de una congregación, así como un supervisor tiene cuidado de un sector, así como el líder tiene cuidado de una célula, todos acá, por ejemplo, tenemos a alguien a quien necesitamos cuidar. Los que son padres de familia tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Todos tenemos un área de servicio en la que estamos cuidando a alguien más. Por eso es que se vuelve necesario que nosotros apliquemos los principios que Pablo describe en este capítulo 20 para poder tener éxito en aquello que nos hemos planeado hacer. Y por eso, hermanos y hermanas, es importante que nosotros entendamos lo que este pasaje nos dice. En primer lugar, Pablo dice: escuchen, yo sé que de ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Pablo está diciendo: mi ciclo entre ustedes ha terminado y ya ninguno de ustedes me va a volver a ver. Este pasaje del libro de los Hechos es un pasaje, hermanos, que va dirigido a los ancianos de la iglesia de Éfeso, es decir, personas que tienen bajo la responsabilidad el privilegio de dirigir una iglesia. Y Pablo, antes de zarpar, necesita comunicarles a ellos cuál es la responsabilidad de cuidado a la que Dios los ha llamado. Y lo primero que les dice: hermanos, quiero que sepan que esta es la última vez que ustedes me van a ver, y es importante que ustedes presten atención a lo que les voy a decir. Dice el versículo 25: yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, dice, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Esa expresión que aparece en el versículo 26 es un recordatorio de la profecía de Ezequiel, o de la palabra de Ezequiel, cuando se le dice que él es atalaya. ¿Y qué era un atalaya? Un atalaya era el que advertía un peligro o una amenaza. El atalaya normalmente se apostaba en la parte más alta del muro de una ciudad, y al vislumbrar la amenaza o la invasión de un enemigo, el atalaya podía tocar trompeta para informar o advertir a una ciudad de la posible invasión de un enemigo. Era importante que el atalaya tocara a tiempo la trompeta, y que no solamente tocara a tiempo la trompeta, sino que lo hiciera correctamente o efectivamente, para que las personas dentro de la ciudad se alertaran y así se prepararan para un posible ataque. En el libro del profeta Ezequiel, esto usted lo puede leer, el Señor le advierte al profeta que él es atalaya para su pueblo,
Él tiene que tocar el mensaje de Dios para advertir de la amenaza que también corre el pueblo cuando no vive en obediencia a la palabra de Dios. Usando esa figura, es que el apóstol Pablo en este versículo 26, él les dice: hermanos, yo les he declarado a ustedes todo lo que tenía que decirles, y por lo tanto soy inocente de la sangre de ustedes. Dice el versículo 27: porque sin vacilar les he proclamado, les he pregonado, les he anunciado todo el propósito de Dios. Es verdad que ustedes ya no me van a ver, pero la palabra que les anuncié, esa va a quedar en sus corazones, esa va a quedar en sus mentes. Y por el conocimiento recibido, por la revelación de Dios recibida, ustedes son responsables ahora. Ahora que ustedes saben un poco más acerca de Dios, son responsables delante de Dios, porque yo les he anunciado toda la palabra. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? Cuando estuvimos en el periodo de confinamiento a raíz de la pandemia, no tuvimos líderes, supervisores, pastores que pudiesen desempeñar la tarea de enseñar a la congregación. Pero todos nosotros éramos responsables delante de Dios, porque ya habíamos escuchado la palabra de Dios, sabíamos lo que Dios esperaba de nosotros. Y por eso podríamos decir que somos las personas más privilegiadas del planeta, porque tenemos toda la revelación de la Escritura, hemos escuchado la palabra de Dios, pero aparte de ser la generación más privilegiada, somos también la generación más responsable delante de Dios. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted es responsable de lo que oye. A mayor revelación de Dios, a mayor conciencia de quién es Dios y lo que espera de usted, usted y yo somos responsables delante de Él. Nadie puede asumir delante de Dios una actitud: yo no lo sabía, no sabía qué era lo bueno, no sabía cuál era tu voluntad, no sabía qué era lo que debía de hacer en mi familia, no sabía de cómo cuidar a la iglesia del Señor, no sabía cómo servir. Nadie puede argumentar eso, porque todos somos responsables delante de Dios. Por eso, hermanos, en el día en el que el Señor ponga a juicio nuestras obras, Él también nos va a responsabilizar por el grado o el nivel de revelación recibida. Por cada predicación que usted ha escuchado en este púlpito o en cualquier otro medio, usted y yo somos responsables delante de Dios, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y por eso es que Pablo dice: hermanos, es verdad que ustedes ya no me van a ver. Durante 3 años yo les he estado enseñando a ustedes día y noche. Durante 3 años les he estado enseñando, les he estado formando, les he estado predicando la palabra de Dios y les he enseñado todo lo que tenía que enseñarles. Y a partir de este día ya no me van a volver a ver. Pero el hecho de que ustedes ya no me vuelvan a ver no significa que no sean responsables ahora delante de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Entonces, ¿cómo asumimos la responsabilidad del conocimiento que Dios nos ha revelado? ¿Cómo asumimos, hermanos y hermanas, la responsabilidad de todo aquello que Dios nos ha transmitido por medio de su palabra? Acá, hermanos y hermanas, es importante de cómo Pablo veía su ministerio en relación a 4 dimensiones. Si usted lee este pasaje, hay 4 grandes verdades que se describen: la responsabilidad hacia Dios, la responsabilidad hacia la iglesia, la responsabilidad hacia los perdidos, pero hoy me quiero enfocar en el último principio:
la responsabilidad hacia sí mismos, la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Y acá, hermanos y hermanas, es importante que tengamos una perspectiva adecuada de estas 4 dimensiones o de estos 4 aspectos para que también nosotros seamos efectivos. Pero como ya le dije, solamente me quiero enfocar en la última dimensión que Pablo señala y que se encuentra en los versículos que acabamos de leer esta mañana. En la dimensión del cuidado que debemos de tener hacia nosotros mismos, corremos un enorme peligro. Y es que nosotros podemos hacer sin ser. Nosotros podemos hacer sin ser. Y ese es el mayor y más grande peligro que corremos pastores, servidores o aquellos a quienes Dios les ha dado la responsabilidad de cuidar. Si usted es responsable, si usted es padre de familia, usted tiene la responsabilidad de cuidar a su familia. Pero en ese esfuerzo de cuidar a su familia, usted corre el peligro de hacer cosas por su familia sin ser lo que Dios desea que usted sea para su familia. Lo mismo también puede ocurrir en los privilegios que desempeñamos al interior de la iglesia. Podemos hacer cosas para la iglesia, hacer cosas para la obra de Dios y no ser lo que Dios desea que nosotros seamos. Por eso del versículo número 28 dice: tengan cuidado de sí mismos. Esa es la primera advertencia. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. La primera advertencia es: cuídense a ustedes mismos. ¿Sabe cuál es la mayor tentación que corremos los líderes? Que nosotros queremos cuidar a los demás, pero nos descuidamos a nosotros mismos. Nosotros queremos corregir la vida de otros y no corregimos nuestra propia vida. Corremos el enorme peligro de querer andar enderezando los hijos de alguien más cuando nuestros propios hijos andan perdidos. Queremos querer intervenir en los matrimonios de otras personas cuando nuestro propio matrimonio está por los suelos. Y eso no es algo que sea saludable. Por eso Pablo dice: hermanos, ustedes que son los pastores, tienen la responsabilidad de cuidar el rebaño sobre el cual el Señor los puso a pastorear o a apacentar. Pero antes de pretender pastorear la grey del Señor, antes de pretender cuidar el rebaño de Dios, deben de cuidarse ustedes primero. No podemos, hermanos y hermanas, pretender enseñar a otros cuando nosotros mismos no somos enseñados por el Señor. No podemos, hermanos y hermanas, pretender ayudar a otros cuando nosotros mismos no nos hemos ayudado. No podemos pretender entonces corregir a otros cuando nosotros mismos no hemos sido corregidos. Antes de cuidar a otros, es indispensable que nos cuidemos a nosotros mismos. Antes de enseñar a otros, es importante que nosotros seamos enseñados por el Señor. Y antes de pretender servir al Señor, es necesario poder estar a los pies de Jesús. Esa fue la enseñanza que Jesús dejó cuando llegó a la casa de sus amigos en Betania. Y me estoy refiriendo a la casa de Marta y María, la casa de Lázaro, Marta y María. Mientras Marta se afanaba en hacer cosas para el Señor, María se esforzaba por ser la persona que Jesús quería que fuera. Y Marta estaba haciendo muchas cosas para Jesús, descuidando ser la persona
que Jesús quería que fuera para él. Nosotros, hermanos y hermanas, los que somos servidores, corremos el enorme peligro también de hacer cosas para Dios, no siendo lo que Dios desea que seamos. ¿Sabe, hermanos, por qué es tan importante que nosotros no coloquemos a servidores tan rápidamente, aun cuando una posición lo amerite o lo necesite? Porque en nuestro afán de querer colocar a personas a que desempeñen un privilegio al interior de una iglesia, podemos correr el riesgo que esa persona se queme en el intento de desempeñar una función. Yo conozco muchos pastores, no de esta iglesia, servidores, no de esta iglesia, que en su afán de hacer muchas cosas en la obra de Dios, nunca se han sentado a escuchar la palabra de Dios. ¿Usted no los ve? Sí los ve afanados, sí los ve que se andan moviendo de un lado para otro, sí los ve que andan haciendo un montón de cosas, pero nunca están sentados a la hora del mensaje. Nunca. Suele ocurrir muchas veces con los predicadores. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a los predicadores, a los pastores, adorando al Señor? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, nosotros a los servidores alabando al Señor en un servicio regular? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, también hemos visto a los ministros de alabanza escuchando la palabra de Dios? Si usted lo nota, la tendencia natural de nosotros es hacer cosas en vez de ser. Y hay un enorme peligro. Pero lo primero que Pablo les advierte a los ancianos de Éfeso: hermanos, antes que ustedes cuiden a la iglesia del Señor, lo cual es su responsabilidad, deben de cuidarse a sí mismos. Entonces, quiero que usted entienda que el meollo del mensaje esta mañana es que usted se cuide a usted mismo. Es que usted se cuide a usted mismo antes que pretender cuidar a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor la cuida muy bien el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de cumplir la responsabilidad de cuidar a otros, debemos de pretender como tarea y objetivo cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿en qué cosas tenemos que cuidarnos? El primer cuidado que debemos de tener antes de cuidar a otros, hermanos y hermanas, el primer cuidado que tenemos que tener es si estamos en la fe. El primer cuidado que tenemos que tener es si estamos en la fe. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, él decía: hermanos corintios, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. El primer cuidado que debemos de tener de nosotros mismos es si estamos o no estamos en la fe del Hijo de Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, el primer cuidado que usted debe de tener es: bueno, y en realidad yo tengo fe. ¿He creído en Jesucristo realmente? Porque la confusión y la falta de conocimiento en cuanto a la fe bíblica no es algo nuevo en nuestros tiempos. Que exista gente engañada hoy en las iglesias no es algo nuevo. Es algo que incluso en la iglesia primitiva se venía dando. ¿Sabe cuál es lo tremendo de esto? Que nosotros, hermanos y hermanas, andemos predicando a un Señor que no es nuestro Señor. Que nosotros andemos predicando a un Salvador que no nos ha salvado.
que nosotros andemos hablando de Jesús como si lo conociéramos, cuando Él en realidad nos desconoce. Uno le puede andar diciendo a nuestros hijos: hijo, pone tu confianza en el Señor, pone tu fe en el Señor. Y su hijo quizás toma esa palabra y dice: sí, papá, tiene razón, tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Pero ¿y usted de verdad lo ha conocido a Él? ¿Usted ha conocido a Jesús en realidad? O se lo planteo de la siguiente manera: ¿usted es conocido por Jesús? ¿Jesús lo conoce a usted? Porque usted anda hablando de Jesús. Usted se define como cristiano. ¿Cuántos acá somos cristianos, hermanos? No les creo mucho, porque no sé si porque les está calando el mensaje o porque les da pena. ¿Cuántos somos cristianos acá? Entonces significa que usted ha conocido a Cristo. Entonces yo le pregunto algo a usted: ¿usted es conocido por Cristo? ¿Cristo lo conoce a usted? ¿Cristo le conoce realmente a usted? Porque el primer cuidado que debemos de tener nosotros es que de verdad estemos en la fe del Hijo de Dios. Y como ya le dije, hermanos y hermanas, en la Biblia nosotros encontramos varios ejemplos que ilustran cómo muchas personas tuvieron una fe falsa. No tuvieron la fe bíblica, no tuvieron la fe genuina, tuvieron una fe falsa. Por ejemplo, hay muchos que simplemente tienen una fe histórica. Pero tener fe histórica no es tener fe bíblica. Y usted me puede decir: hermano, ¿y cuál es la fe histórica? Santiago escribió acerca de la fe histórica. La fe histórica son aquellos que tienen ideas acerca de Dios. Santiago dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Que tú tengas idea de que Dios existe, que tú tengas nociones de que Dios creó los cielos y la tierra, no significa que tengas la fe verdadera. Porque aún los demonios saben esa verdad, creen y tiemblan, y no por eso tienen la fe verdadera. Tener ideas de Dios, conceptos de Dios, no nos lleva a tener una relación con Él. A ver, hermanos, yo les pregunto a ustedes, espero no dañar susceptibilidades en este momento, pero ¿cuántos han escuchado del presidente de Rusia, Vladimir Putin? ¿Cuántos han escuchado de Vladimir Putin? Creo que todos hemos escuchado de Vladimir Putin, ¿verdad? O no nos vayamos muy lejos, pero no quiero dañar susceptibilidades. Pero ¿cuántos han escuchado del presidente Nayib Bukele? ¿Han escuchado de él? Claro, es el presidente de El Salvador. Pero ¿a cuántos el presidente Nayib los conoce? Usted ha escuchado del presidente de la República, pero yo le aseguro que el presidente a ninguno de nosotros nos conoce. Lo mismo nos puede pasar con el Señor. Nosotros podemos tener ideas acerca de Jesús, nosotros podemos hablar de Jesús, nosotros le podemos poner stickers bíblicos a nuestros automóviles, nosotros incluso nos podríamos llamar cristianos, pero si Jesús no nos conoce, sería la peor desgracia que nos podía pasar estando acá en la iglesia. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que afirmemos la existencia de un Dios que no conocemos. Tener fe histórica no es tener fe bíblica. Hay otros que tienen fe milagrosa. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que cuando Jesús estaba en el templo en Jerusalén, Él hizo muchas señales. Y la Biblia dice que muchos creyeron en Jesús a partir de las señales. Pero la Biblia dice que Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara acerca de cada quien, porque el Señor conocía el interior del corazón.
Jesús sabía que ellos no eran de confiar, porque el anhelo de esas personas no era Jesús, sino los milagros de Jesús. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso? ¿Cuántos sabemos que para nuestro Dios no hay nada imposible? Nosotros lo sabemos. Pero hay personas que tienen fe en los milagros. Pero tener fe en los milagros o tener fe en las señales tampoco es una fe bíblica. ¿Cuántas personas no hay que van a campañas donde van evangelistas y dicen: hermano, yo voy a esta campaña porque quiero recibir un milagro? ¿Y cuántos de ellos reciben un milagro de parte de Dios y después no vuelven a poner ni un solo pie en la iglesia? ¿Cuántos, después de que el Señor les ha respondido una petición, ya no se acuerdan de Jesús y son como aquellos 9 leprosos que reciben la manifestación bondadosa de parte de Dios, pero ya no regresan para darle gracias y creer en el Hijo de Dios? Si usted cree solamente que Dios, no, yo sé que Dios es poderoso. No, yo sé que Dios creó los cielos y la tierra. No, yo sé que Dios puede sanar mi enfermedad, y solamente se queda hasta ahí. Mi estimado, usted no tiene una fe bíblica tampoco. Porque muchas de las personas que anduvieron detrás de Jesús creían en los milagros que Jesús hacía, pero de muchos de ellos terminaron en incredulidad. Entonces, tener fe en los milagros tampoco es fe bíblica. La fe de la prosperidad tampoco es fe bíblica. ¿Y qué es la fe de la prosperidad? La Biblia dice que después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente, hermanos y hermanas, andaba siguiendo a Jesús. Y Jesús les dice: miren, ustedes a mí no me siguen porque han creído en mí. Ustedes me siguen porque les di, no les quiero decir la otra forma elegante salvadoreña, comer, pero usted entiende. Ustedes me siguen porque les di de hartar. Ustedes me siguen porque les llené el vientre, porque les llené el estómago. Y ustedes me andan buscando por la prosperidad que yo represento. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios bendice y bendice en abundancia? Nuestro Dios bendice y bendice en abundancia. Seguir a Dios porque nos bendice tampoco es tener una fe bíblica. Por eso es que Jesús, hermanos y hermanas, Él les dice: miren, ustedes me siguen porque les he saciado de comida. Estaban dispuestos a seguir a Jesús no porque Jesús fuera el pan de vida, sino porque fueron y vieron en Él una fuente de prosperidad material. Aquí hay gente, hermanos y hermanas, que sigue a Jesús para que Dios les bendiga el negocio, que siguen a Jesús para que Dios les bendiga el empleo, le siguen a Jesús para que Dios les dé casa nueva, le siguen a Jesús para que les llene los bolsillos. Y no hay peor adefesio salido del mismo infierno que la mal llamada teología de la prosperidad. Es verdad que nuestro Señor prospera, es verdad que nuestro Señor bendice, es verdad que el Señor dijo: probadme ahora en esto, refiriéndose acerca de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero seguir al Señor porque Él nos da tampoco es tener una fe bíblica. Entonces, hermanos, ¿y si Dios ya no nos bendijera? ¿Y si Dios ya no nos prosperara? ¿Cuántos de verdad seguiríamos a Jesús? Tampoco es una fe bíblica la fe temporal. La fe temporal, hermanos y hermanas, Jesús la describió en la parábola de los terrenos. Jesús dijo:
el que oye la palabra de Dios y de inmediato la recibe con alegría, pero que como no tiene raíz, dura poco tiempo, porque dice que surgen problemas o persecución a causa de la palabra, y dice que luego se apartan. En cierto sentido, toda fe falsa es temporal. La fe que no es genuina es temporal. La fe falsa es temporal. Pero esta fe, la fe temporal, tiene la peculiaridad que por un poco de tiempo convence a las personas y dice: este es un hermano, esta es una hermana de verdad, es un siervo de Dios, tiene privilegios, es líder, es supervisor, tiene tal o cual privilegio. Pero usted sabe que en la vida cristiana hay pruebas, hay persecución, hay problemas. Y es ahí, en la prueba, en los problemas, en la enfermedad, en la escasez, en la pobreza, donde nuestra fe es probada. Pero cuando llegan esas situaciones, hay gente que se aparta del evangelio. Cuando vienen problemas, hay gente que ya no vuelve. Piense por un momento en esto: ¿cuántos se alejaron después de la pandemia? Porque vino un problema y esto los alejó. Entonces, hermanos y hermanas, tener una fe temporal tampoco es una fe bíblica. Y por eso el llamado de Pablo: cuídense a sí mismos. Y el primer cuidado que tenemos que tener es si tenemos o no tenemos fe, es si estamos o no en la fe correcta. ¿Usted ha creído en Jesús, sí o no? Entonces, ¿cuál es la fe bíblica? ¿Sabe, hermanos y hermanas? La fe bíblica, la Biblia lo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la evidencia de una fe bíblica? ¿Cómo sé yo si tengo la fe? Si tengo que cuidar mi fe, es decir, si tengo que preguntarme si de verdad tengo la fe que Dios espera, entonces yo le pregunto a usted: ¿es una vida de obediencia la que usted tiene a la palabra de Dios? Porque el reflejo de que usted está en la fe en el Hijo de Dios es que usted tiene una vida de obediencia a la palabra. La Biblia dice algo. ¿Quién es el padre de la fe, hermano, según la Biblia? Correcto, Abraham. Y a Abraham se le dijo: vete de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Salió de Ur de los Caldeos. Él no anduvo pidiendo señales, él no anduvo pidiendo garantías. Él no salió porque Dios lo iba a bendecir, él no salió porque Dios lo iba a prosperar. Abraham tuvo fe, y porque tuvo fe, obedeció. Y si obedeció es porque evidenció que tenía fe. Yo le pregunto a usted: si Pablo está diciendo tengan cuidado de sí mismos, ¿usted tiene fe verdadera? ¿Usted obedece la palabra del Señor? Porque sabe que hay un montón de gente que anda diciendo: hermano, haga esto, hermano, deje de hacer aquello, hermano, mire, haga aquí, haga allá. Pero ellos, como dijo Jesús, ni con un solo dedo quieren hacer lo que ellos mismos mandan hacer a otros. Nosotros, como padres que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra familia, nosotros le podemos decir a nuestros hijos: hijo, vive rectamente, hijo, cuídate, hijo, honra a Dios. Pero si usted tiene una vida miserable, si usted tiene una vida, hermano y hermana, que no honra a Dios, ya lo dice el refrán popular: un hecho habla más que 1000 palabras. Proverbios 35, versículo 17. No, ¿verdad? Ese es un dicho popular. Un hecho habla más que 1000 palabras. Usted le puede decir a su hijo: no fumes, y usted fuma. Esa es una contradicción. Usted le puede decir a su hijo: vive en integridad, y usted tener una vida desordenada. Por eso, antes de pretender cuidar a nuestros hijos, también tenemos que cuidarnos nosotros con nuestro ejemplo, con el ejemplo que les damos. Y el primer cuidado: ¿cómo sé yo si tengo una fe auténtica?
¿Cómo sé yo si tengo una fe auténtica? Obedezco la palabra del Señor. Porque ya le dije, ni la fe histórica, ni la fe de la prosperidad, ni la fe milagrosa, ni la fe temporal es una verdadera fe. La fe que Dios honra es la fe de obediencia, es la fe que cree antes de poder ver. Esa es la fe que Dios honra. Segundo principio en lo que tenemos que tener cuidado. Ya dijimos, tengo que cuidar que yo esté en el evangelio. Antes de pasar a esto, hermanos, recuerdo a una persona que andaba evangelizando. Él andaba bolito, fíjese. En una playa, una vez con los jóvenes fuimos a evangelizar al Puerto de la Libertad. Y andábamos de dos en dos evangelizando, pero de repente se nos pegó un borrachito por ahí. Que cuando lo quisimos evangelizar, resulta ser que supuestamente él había estado en una iglesia y se puso a evangelizar con nosotros, hermano. Y ella andaba evangelizando, cree en el Señor Jesucristo. Él limpia pecado. No, hombre, si ese bolito, hermanos, creo que ganó más personas que nosotros. Pero ¿cómo una persona anda hablando de un Dios que no conoce? Muchos de nosotros, mis estimados, estamos hablando de un Dios que no conocemos. El peor engaño es que creamos que vamos a la patria celestial cuando nuestros pies se dirigen a la condenación eterna. Y usted puede tener privilegios, y usted puede tener años de estar acá, pero eso no determina tu relación con Dios. Lo que determina tu salvación es que Jesucristo haya limpiado tus pecados y ahora tengas una relación viva con el Hijo de Dios, y ahora el Espíritu Santo more dentro de ti. Si no hay nada de eso, te estás engañando. Y es mi responsabilidad como ministro de la palabra advertirte. No es la religión, no es el tiempo ni el privilegio lo que garantiza que tengas una vida en el Hijo de Dios. Es que tengas comunión con Él. Dicen amén, hermanos. Hay que sacarles el amén también a ustedes. No, yo sé que ustedes creen en el Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos en el Hijo de Dios? Amén. El segundo cuidado que debemos de tener de nosotros mismos es cuidado con nuestras debilidades. Todos los que hemos creído en el Hijo de Dios sabemos que tenemos una naturaleza, una vieja naturaleza con la que estamos luchando. El apóstol Pablo, él dice: hermanos, no es que yo lo haya alcanzado todo o haya llegado a ser perfecto, decía, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo, en su carta a los Filipenses, él decía eso: yo no le he alcanzado todo, hermanos y hermanas, pero me sigo esforzando, sigo creciendo. Pero este mismo apóstol Pablo decía: hermanos, en mi cuerpo hay una ley que es la ley del pecado. Y esta ley, la ley del pecado, me hace prisionero de él, de tal forma que yo quiero agradar a Dios, pero me doy cuenta que en mí hay otro deseo de querer pecar. Hermanos y hermanas, el segundo gran cuidado que tenemos que tener nosotros es de nuestras pasiones, es de nuestras debilidades. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, todavía tenemos un viejo hombre con el que seguimos luchando. Ese viejo hombre, hermanos, ese tiene deseos carnales, ese le gusta el pecado. Martín Lutero decía lo siguiente: lucho constantemente con este viejo hombre que pensé que al pasar por las aguas del bautismo ahogaría a este hombre pecador, pero me doy cuenta que este maldito puede nadar, dijo Martín Lutero. Yo lo quise ahogar, pero este maldito puede nadar.
Y así es nuestra naturaleza vieja. Nosotros queremos honrar a Dios, amar a Dios, servir al Señor, pero dentro de nosotros hay una lucha, hay una naturaleza pecaminosa que nos arrastra a nuestra vida vieja. Por eso es que Pablo decía: el que piensa estar firme, mire. Y lo primero que usted tiene que saber es que usted tiene una debilidad. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que tenemos puntos flacos o puntos débiles? Todavía, hermanos, tenemos tentaciones. Y el que diga: no, hermano, si yo tengo como 20 años y viera que a mí ni la ciguanaba me sale, pues usted, hermanos, es un candidato al futuro fracaso. ¿Sabe? Nosotros como casados, ¿cuántos casados hay aquí en la casa de Dios? No cansados, casados. Los que somos casados tenemos un enemigo que se llama adulterio, con el que tenemos que luchar hasta el último día de nuestra vida. Y usted puede decir: hermano, pero ¿quién se va a fijar en mí? Si mire, yo ya estoy viejo, feo, nadie me va a querer. Mire a Abraham, lo que le pasó al viejito Abraham. Nosotros tenemos que tener cuidado. Yo no sé cuál es su punto débil, yo no sé cuál es su flaqueza, pero usted, hermano y hermana, tiene que estar firme. Sepa algo: si usted no mata el pecado lo va a terminar matando a usted. Tiene que cuidarse a usted mismo, tiene que saber cuáles son sus puntos débiles. Yo no sé cuál es su debilidad, yo no sé cuál es su flaqueza. Por eso es que Pablo, retomando las palabras de Hecho: cuídense a ustedes mismos. No es responsabilidad del pastor ni de los hermanos de la iglesia cuidar de usted, es suya, mi estimado. Hay gente que culpa de sus desgracias, de sus fracasos y de sus inmoralidades a los hermanos de la iglesia. No, es que yo me fui de la iglesia porque aquí no hay amor. No, es que yo caí en pecado porque el pastor no me visitaba. No, es que yo fracasé, me metí con una mujer porque nadie estuvo conmigo ahí. Pobrecito yo. Usted cae porque es un aguado, porque no cuida sus puntos débiles. Y todos acá tenemos puntos débiles, hermanos y hermanas. Por eso es que necesitamos depender siempre de la mano del Señor. Sin Él nosotros no podríamos vencer la tentación. Así que sujétese del Señor. Jesús dijo: orad y velad. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Le voy a decir algo: el diablo ya sabe cuál es su punto débil. Lo tiene tan estudiado que sabe en qué momento le puede llegar. Y es una verdadera lástima que muchos de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y creemos: yo no sería capaz de hacer esto, a mí no me va a pasar. Le va a pasar, mi estimado, porque si usted no cuida sus puntos débiles, el diablo se va a aprovechar. Y tercero, en lo que tenemos que tener cuidado, con lo que voy terminando, tenemos que tener cuidado de nuestras motivaciones. Tenemos que tener cuidado de nuestras motivaciones. No solo importa lo que hacemos para Dios, sino por qué lo hacemos realmente. Se pueden hacer cosas buenas, pero con motivaciones incorrectas. Pablo decía: si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas, y no hay peor peligro que hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas. Usted puede servir a Dios con una motivación incorrecta. Usted tiene que cuidar su corazón. Porque le voy a decir algo: los seres humanos no podemos leer la motivación de otra persona, pero delante del juez
que gobierna el universo, la Biblia dice que con su fuego Él sacará a luz lo que nos motiva en hacer aquello que hacemos. Sus ojos de fuego van a revelar lo que hay en nuestro corazón. Así que yo no sé, estimado hermano y hermana, cuál es la motivación de servir a Dios, pero quiero decirle algo: su verdadera motivación para servir a Dios y hacer lo que hace es que usted y yo estamos eternamente agradecidos por lo que Él hizo por nosotros primero. ¿Cuántos sabemos, hermanos y hermanas, que no le servimos a un hombre? No, de verdad, ¿cuántos lo sabemos? ¿O usted viene a servir aquí a un pastor o a un hombre? Porque si usted ha venido a ganarse la aceptación de un hombre, está en el lugar equivocado. Acá, hermanos y hermanas, están los que de verdad, por gratitud, queremos honrar a Dios siempre. Entonces, cuide su motivación. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Cuídate a ti mismo, iglesia. Déselo fuerte, hermano. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Rápidamente, hermanos, teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación en esta mañana. Y Pablo dice: cuídense a ustedes mismos. Cuídate de ti mismo. Y lo primero que tenemos que cuidar, ya dijimos, es que estemos en la fe en el Hijo de Dios, que de verdad Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Has creído en Jesús? Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay personas acá que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, pónganse en pie. Vamos a orar por usted, pero no tengo mucho tiempo. Así que si usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, si usted sabe que no está bien con el Señor, hoy, esta mañana, se puede poner a cuentas con el Hijo de Dios. No puedo alargar este llamado. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que desea reconciliarse? ¿Hay alguien que desea entregarle a Cristo su vida? Usted es responsable de usted mismo, estimado. No culpe a otros de su fracaso. Usted es el responsable delante de Dios. ¿Hay alguien esta mañana? Póngase en pie. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿O desea reconciliarse con el Señor? ¿Está usted en el Hijo de Dios? ¿Ha creído en Él? ¿Tiene la fe bíblica? ¿Tiene la vida de relación que Dios quiere que usted tenga con Él? ¿O se está engañando aquí dentro de la iglesia? Quizás usted nunca ha creído en Jesús. Quizás usted tiene tradición de estar acá. Usted es evangélico, pero no es hijo de Dios. Sus pecados no han sido perdonados. Hoy Jesús está acá para limpiarlo. ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por haber revelado a tu Hijo Jesucristo. Tomamos como ciertas las palabras de Pablo que dice: tengan cuidado de ustedes mismos. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado de nuestras debilidades. Ayuda a tener cuidado de nuestras motivaciones. Ahora que hemos creído en ti, Señor, ayúdanos a saber que tenemos puntos débiles con los que seguimos luchando, tentaciones y debilidades. Pero ayúdanos también a entender, Señor, que las motivaciones son importantes. Tú no vas a juzgar tanto lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y eso solamente, Señor, lo puedes hacer tú, esa evaluación sincera. Ayúdanos entonces, te lo pedimos, Señor. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das.
Señor amado, ofrendamos y diezmamos para que el reino de Dios siga creciendo aquí en la tierra. Lo hacemos por gratitud, no por obligación, no por necesidad. Por eso, Señor, te devolvemos a ti lo que es tuyo. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le damos fuertes ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos? Amén. Pasan nuestros hermanos, y mientras nuestros hermanos pasan, ¿por qué no cantamos?